El día de hoy vamos a desarrollar el tema de fisiología respiratoria. Desde el punto de vista anatómico y funcional, podemos dividir el aparato respiratorio en dos sectores. El primero, que son las vías respiratorias, es por donde va a ingresar el aire o salir el aire de los pulmones. Entonces tenemos dos sectores importantes. El primero de ellos, las vías respiratorias, y en segundo lugar, los pulmones. Las vías respiratorias inician en las fosas nasales, se continúan con la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, los cuales se van dividiendo, se van segmentando hasta que finalmente la última porción de la vía respiratoria corresponde al denominado bronquiolo terminal. Es la 16ª división del bronquio. A través de estas vías respiratorias, como les decía, el aire va a ingresar y salir de los pulmones. A continuación del bronquiolo terminal, lo que continúa es lo que nosotros llamamos los acinis pulmonares o lobulillos pulmonares. Estos acinis o lobulillos pulmonares se inician con el bronquiolo respiratorio y se van a continuar a través de los conductos alveolares, sacos alveolares, para finalmente llegar a los alveolos. Alrededor de unos 300 millones de alveolos tenemos en cada pulmón. Genera una superficie de intercambio gaseoso de más o menos 80 metros cuadrados. ¿Cuál es la función más importante del aparato respiratorio? La función más importante es el intercambio gaseoso. Pero también el aparato respiratorio ejerce otras funciones, como es, por ejemplo, filtrar, limpiar el aire que va a entrar a los pulmones, así como también alentarlo. El aparato respiratorio también permite el transporte del aire inspirado con la finalidad de entregar el oxígeno a la sangre, lo que nosotros llamamos la hematosis. Y de esta manera asegurar que llegue el oxígeno hacia los tejidos para que se produzca la respiración celular. Pero también el aparato respiratorio va a permitir que se elimine el CO2, producto del metabolismo celular, que sea eliminado hacia el exterior. Y a través también de este aparato respiratorio, a través de la evaporación, se puede eliminar agua en el proceso. Entonces, la respiración pues es el intercambio gaseoso y nosotros podemos dividir didácticamente dos tipos de respiración. La respiración pulmonar o externa y la respiración tisular o interna. La respiración pulmonar se realiza a nivel de los alveolos pulmonares, en donde el organismo va a captar el oxígeno va a pasar del medio ambiente a la sangre, la hematosis, y a la vez se va a eliminar el anhídrido carbónico de la sangre hacia el exterior. Mientras que la respiración tisular o interna se realiza pues en los tejidos y lo que consiste es en poder captar ese oxígeno que llega a través de la sangre y eliminar el anhídrido carbónico producto del trabajo celular. Entonces tenemos dos tipos de respiración. Acá podemos visualizar la respiración pulmonar, que permite la hematosis de la sangre, y a través del aparato cardiovascular vamos a llevar esta sangre rica en oxígeno, esta sangre oxigenada hacia los tejidos, y a nivel
tisular, lo que va a suceder también es el intercambio gaseoso. Las células van a captar el oxígeno y van a liberar el CO2 producto de su trabajo celular. Este CO2 nuevamente a través de la sangre va a llegar hacia los pulmones, hacia los alvéolos pulmonares, en donde el CO2 va a pasar de la sangre hacia los alvéolos y ser eliminado hacia el exterior. Didácticamente tenemos una respiración externo-pulmonar y una respiración interna o tisular. Si bien la respiración es el intercambio gaseoso y es la función más importante de la respiración, como ya les mencioné, es necesario que el aire que ingrese sea limpiado, que sea filtrado y que también sea calentado. El aire de todos modos tiene que humedecerse para que no dañe el alvéolo. Finalmente, a través de la vía respiratoria vamos a conducir el aire desde la parte externa hacia los alvéolos y desde los alvéolos hacia el exterior. Pero aparte de estas funciones que tienen que ver con la respiración, el aparato respiratorio tiene otras funciones, como son participar en la olfacción, en la fonación, regula el agua corporal y también regula la temperatura. La ventilación pulmonar es el proceso por el cual los gases son transportados desde el exterior hacia los pulmones y viceversa. El objetivo de esta ventilación pulmonar es permitir que el oxígeno llegue a los alvéolos para que se produzca la oxigenación de la sangre, pero a la vez eliminar el anhídrido carbónico que se genera como consecuencia del metabolismo celular. Para que se produzca este proceso de la ventilación, es necesario la mecánica respiratoria, el trabajo de la jaula torácica. Entonces, uno de los elementos más importantes para esta mecánica respiratoria son los músculos de la respiración. Y hay que tener en cuenta que la respiración tiene dos momentos, la inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso activo, mientras que la expiración es un proceso pasivo. Cuando el sujeto inspira, el diafragma, un músculo que divide o separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, este músculo, cuando se contrae, desciende. En segundo lugar, tenemos los músculos intercostales externos, los cuales, al contraerse, van a llevar a las costillas hacia adelante y afuera. Vean ustedes que al descender el diafragma, al desplazar la jaula torácica hacia adelante y afuera, lo que estamos generando es que la cavidad intratorácica aumente su volumen en el interior. Si la inspiración es con un mayor esfuerzo, participan músculos accesorios de la inspiración, como son los escalenos, que llevan hacia adelante la primera y segunda costilla, el esternocleidomastoideo, lo que va a llevar es hacia adelante al esternón, y en algunas situaciones los músculos de las alas nasales también van a participar
en este proceso inspiratorio que amerita un mayor esfuerzo. En una inspiración convencional participa fundamentalmente el diafragma y los intercostales externos. Y solo los accesorios van a participar en determinadas circunstancias en donde la inspiración genera un mayor trabajo. Este músculo diafragma está inervado por el nervio frénico, C3, C4, C5. Y a través de este movimiento que hace el diafragma, en condiciones de reposo, va a movilizar prácticamente el 70% del volumen corriente, o también llamado volumen tidal. Este diafragma, por su disposición, si ustedes recuerdan, la cavidad abdominal en relación a la torácica, la cavidad abdominal tiene más presión que la torácica. Y entonces cuando el diafragma se encuentra en reposo, esta presión abdominal lleva al diafragma, que está relajado, hacia la cavidad torácica, describiendo una forma de cúpula. Sus fibras están dispuestas de esa forma. Y cuando el diafragma se contrae, el diafragma desciende. En condiciones normales puede descender entre 1 a 1,5 centímetros, pero a determinados esfuerzos este músculo de diafragma puede descender hasta 10 centímetros. En cambio, el proceso de la expiración es un proceso pasivo. Está dado fundamentalmente porque el pulmón es una estructura elástica. Este pulmón, cuando se llena de aire, se distiende, se expande, pero por su propiedad elástica va a volver a su posición inicial. Pero en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando el sujeto hace un ejercicio o hiperventila, tenemos músculos que van a participar en la expiración, como son los músculos abdominales, los rectos abdominales, y también los intercostales internos. En esta imagen podemos visualizar la posición del diafragma. En la inspiración, el diafragma se contrae y va a llevar a este músculo hacia abajo, aumentando la superficie torácica, mientras que cuando el sujeto expira y el diafragma se relaja, este diafragma va a adoptar la forma de una cúpula, reduciendo el volumen de la jaula intratorácica. Si bien hemos mencionado que ese es el funcionamiento del diafragma, el diafragma en la expiración relajado adopta la forma de cúpula, pero cuando se contrae y participa en la inspiración desciende, aumentando el volumen de la jaula intratorácica, ayuda a aumentar el diámetro vertical de la jaula torácica. Mientras que los músculos intercostales externos, al llevar a las costillas hacia adelante, pues estamos aumentando el diámetro antero-posterior. Pues vean ustedes que al final, en la inspiración, la jaula torácica aumenta su volumen, ya sea tanto en el plano vertical como en el plano antero-posterior.
Nuevamente, para recalcar, en la inspiración, el diafragma, al contraerse, desciende. Y los músculos intercostales, al contraerse, llevan las costillas hacia adelante y afuera. Y entonces lo que vamos a poder observar es que el volumen intratorácico va a aumentar en la inspiración, mientras que en la inspiración, el diafragma se relaja, asciende, reduciendo en el plano vertical el volumen, la jaula intratorácica, y los músculos intercostales al relajarse también van a disminuir el volumen intratorácico. ¿Por qué el pulmón ayuda a que vuelva a su posición inicial, la jaula torácica? Porque el pulmón funciona, por su propiedad de elasticidad, funciona como un resorte. El pulmón se insufla de aire y después vuelve a su posición inicial. Y la jaula torácica sigue a este movimiento. Entonces el pulmón funciona como un resorte. Según la ley de Hooke, en relación al resorte que ustedes pueden ver en ese diagrama, la fuerza que yo necesito para estirar ese resorte va a ser igual cuando ese resorte trate de volver a su posición inicial. Y esa fuerza va a depender en primer lugar del tipo de material, el tipo de elasticidad que puede tener ese material, multiplicado por el cambio de longitud, que tanto se va a estirar el resorte. La fuerza es igual al producto, el tipo de material para estirarse, multiplicado por el cambio de longitud. En el caso del pulmón, el pulmón pues genera volumen. Aplicando la misma ley de Hooke, podemos decir en este caso que la presión va a ser directamente proporcional al tipo de material, es decir, a la rigidez que puede tener el pulmón de llenarse de aire, de expandirse, multiplicado por el cambio de volumen. Eso es la misma ley de Hooke aplicado a nuestro pulmón, podemos decir eso. La presión que yo necesito ejercer va a depender de cuán rígido es el pulmón multiplicado por el cambio de volumen que voy a generar. Entonces yo puedo despejar ahí esta constante de rigidez, que será igual presión entre el delta del volumen, el cambio de volumen. Pues acá nuevamente tenemos, la rigidez va a ser igual al delta de presión entre el delta de volumen. Lo opuesto a la rigidez es la compliance o complacencia. Es decir, el pulmón tiene cierta rigidez, pero lo opuesto a la rigidez es la complacencia. El pulmón es un órgano complaciente para llenarse de aire. Tiene esa distensibilidad, compliance, esa distensibilidad de llenarse de aire. Como ustedes entenderán, la rigidez es lo opuesto a la complacencia. Si nosotros decíamos en la fórmula inicial que la rigidez es el producto del delta de P entre el delta del volumen, ustedes podrán entender que si yo voy a hablar de la complacencia o de la distensibilidad pulmonar, va a ser lo inverso. Entonces yo podré decir que la inversa de la rigidez será igual al delta del volumen entre la delta de presión. En otras palabras, la compliance pulmonar es la distensibilidad pulmonar determinado por su cambio de volumen entre la presión.
En condiciones normales, la compliance pulmonar permite esta distensibilidad pulmonar, esta capacidad de recibir el volumen de aire, será igual al delta del volumen entre el delta de presión. Como les digo, esto corresponde a que 200 mililitros de aire van a ingresar por cada centímetro de agua que yo ejerza de presión. Esa es la compliance o complacencia de pulmón. Entonces, esta capacidad de distenderse el pulmón, de llenarse de aire, es un elemento importante para el trabajo respiratorio y debe ser complaciente, debe permitir que el aire ingrese hacia sus alveolos. Acá ustedes pueden observar prácticamente cómo el pulmón va a empezar a llenarse de aire en relación a la presión que yo voy a ejercer. Y hemos dicho, 200 mililitros se van a tener que ingresar como parámetro normal por cada centímetro de agua que yo ejerza de presión. Entonces ven ustedes, poco a poco este pulmón se va a llenar de aire por la capacidad de la distensibilidad. Y gracias a que el pulmón es un órgano elástico, en la expiración va a volver a su posición inicial. Entonces ven ustedes que este pulmón se va a llenar de aire y lo va a expulsar, se va a generar la inspiración y se va a proceder a la expiración. Y la jaula torácica, la estructura torácica, va a seguir esos movimientos. Y entre ambas estructuras hay este espacio. Es el espacio pleural. Entre la hoja visceral y la parietal de la pleura vamos a tener un espacio pleural que integra el pulmón con la jaula torácica. Entonces ven ustedes esta presión que existe dentro de ese espacio pleural, porque por un lado el pulmón va a tratar de colapsarse, mientras que por otro lado hay otra fuerza de la jaula torácica que ya no se puede reducir más. El pulmón se llena de aire, la jaula torácica se expande primero y permite que el aire entre al pulmón, producto de que la jaula torácica, la mecánica inspiratoria ha hecho que el volumen intratorácico se incremente y eso permite que el aire entre al interior del pulmón. Pero una vez que termina la inspiración, en la expiración el pulmón va a tratar de colapsarse, va a haber fuerzas que van a hacer que el aire salga del interior del pulmón, pero la jaula torácica ya no le puede seguir, porque es una estructura ósea. Entonces vamos a tener como si hubieran dos fuerzas, una, la que está jalando la pared torácica hacia afuera, y otra que jala el pulmón hacia adentro. Son dos fuerzas que se oponen. Pues bien, esas dos fuerzas que se oponen generan en este espacio intrapleural una presión negativa de más o menos 5 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir? En relación al medio ambiente, el espacio intrapleural tiene una presión 5 centímetros menos que el exterior. 5 centímetros menos que el exterior. Entonces vean ustedes que la elasticidad es lo que va a hacer que el pulmón vuelva a su posición inicial antes de la inspiración y que incluso trate de colapsarse. El pulmón trate de colapsarse. Esto va a depender de dos factores. En primer lugar, las fibras elásticas
que tiene el pulmón, es decir, la elastancia o el retroceso elástico para que el pulmón trate de colapsarse. En segundo lugar, por la fuerza colapsadora de la tensión superficial. Estos dos factores hacen pues que el pulmón trate de colapsarse. Pero recuerden que hay otra fuerza de la jaula torácica que lo contrarresta. De estos dos factores, si bien entendemos fácilmente que el pulmón tiene fibras elásticas y que permite que el pulmón trate de volver a su tamaño inicial, pero tenemos el segundo factor, que es lo que se denomina la tensión superficial. Esta tensión superficial hace también que el pulmón trate de colapsarse, el alveolo trate de colapsarse. ¿Cómo se entiende la tensión superficial? Es la resistencia que se manifiesta en la superficie de un líquido, como consecuencia de las fuerzas de atracción que ejercen sobre las moléculas superficiales, las que se encuentran por debajo de ella. ¿Qué queremos decir con esto? Recuerden que los alvéolos pulmonares tienen en su interior una pequeña película de líquido, una pequeña película de líquido. Pues bien, esos pequeños volúmenes de líquido que tenemos en el interior del alvéolo, por la llamada tensión superficial, tratan de que ese alvéolo se cierre, colapse. Entonces, hay la ley de la paz. Ustedes deben recordar también por la parte de cardiología, y dice la ley de la paz, que la presión que uno debe ejercer en estas circunstancias va a ser igual a 2 veces la tensión entre el radio del alvéolo. Entonces, si bien la tensión superficial hace de que este alvéolo trate de colapsarse, el alvéolo tiene 2 tipos de células. Si recuerdan por anatomía, hay el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Pues bien, el neumocito tipo 2 se encarga de producir una sustancia que se llama el surfactante. ¿Cuál es la función de este surfactante? El surfactante tiene, entre otras cosas, fosfolípidos. Fundamentalmente tiene una lecitina. Este surfactante, esta sustancia producida por el neumocito 2, hace que disminuya la tensión superficial. Hace que disminuya el colapso pulmonar. Si el neumocito 2 no produce el surfactante, si nosotros no contamos con surfactante, sencillamente el pulmón, el alvéolo, puede colapsar. Y eso es necesario tener en cuenta y considerar precisamente, que este surfactante le va a permitir a este alvéolo mantenerse en condiciones adecuadas para evitar el colapso de ellos. 760 hacia 757. ¿Pero qué sucede en la expiración? En la expiración va a suceder todo lo contrario. La jaula intratorácica se reduce su volumen. Y si nosotros estamos reduciendo el volumen, la presión tiende a elevarse, por la ley de Boyle. Y vean ustedes cómo la presión intratorácica se eleva a 763, dentro de los pulmones. ¿Y cómo está el medio ambiente? En 760. El aire se mueve de más presión a menos presión. El aire tendrá que salir
de los pulmones hacia el medio ambiente. Eso es la expiración. Entonces, vean ustedes que en la expiración todo este proceso por el cual la jaula intratorácica se va a reducir es lo que va a permitir que el aire salga de los pulmones. Entonces, vean ustedes que la ventilación se produce producto de estas gradientes de presión entre el medio ambiente, la atmósfera y el alveolo. Entonces podemos ir observando cómo la presión en el espacio pleural, que era de menos de 5 centímetros cuadrados, conforme se va produciendo la inspiración, se va haciendo cada vez más negativa. Y lo que se va generando es que haya una presión alveolar menor, de tal forma que poco a poco el aire va a permitir que ingrese, generando un ingreso de más o menos 500 mililitros en una respiración normal. Cuando se produce la expiración, pues todo va a volver a su posición inicial mecánicamente, y de menos 7.5 centímetros de agua va a ir bajando nuevamente hacia menos 5. Eso va a hacer que la presión dentro del alveolo crezca y va a permitir la salida del aire hacia el medio ambiente. Entonces tenemos acá los fenómenos de la ventilación durante la inspiración y la expiración. Pero el aire, cuando va a ingresar, va a encontrar una resistencia, la resistencia de la vía aérea. El 50% de la resistencia está en la vía respiratoria alta, sobre todo en la laringe. Y en lo que se refiere a la vía respiratoria baja, el 80% de la resistencia está a nivel de la tráquea y de los bronquios mayores de 2 milímetros, ya que el 20% de la resistencia de la vía respiratoria baja lo ejercen los bronquios más pequeños, menos de 2 milímetros. ¿Esto qué va a determinar? Que el aire entre y salga del pulmón. Y entonces podemos observar cómo en una respiración normal el aire ingresa, llena los pulmones y se expira. Se inspira y se expira. Esto es lo que se denomina el volumen de aire corriente o aire circulante o volumen idal. El volumen idal es más o menos alrededor de 500 mililitros. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, que yo inspire más de lo normal. Esto es lo que normalmente yo inspiro y expiro. Pero yo puedo hacer una máxima inspiración. Bien, este volumen inspiratorio es lo que se denomina el volumen de reserva inspiratorio. Después de una inspiración normal, este volumen es el volumen de reserva inspiratoria. Y después de terminar la expiración, este volumen es el volumen de reserva expiratoria. Yo puedo botar este volumen, el volumen de reserva expiratoria. Entonces ya tenemos el volumen tidal o volumen de aire corriente o circulante, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratoria. Hay un volumen que nunca sale del pulmón, que es lo que se denomina el volumen residual. Este es el volumen que nunca sale de los pulmones. La persona puede hacer una inspiración máxima y hacer una expiración máxima, pero este volumen no sale, es el llamado volumen residual. Es el volumen residual. En condiciones normales es aproximadamente 1,5 litros. El volumen residual es aproximadamente el valor de 1,5 litros.
Cuando nosotros hablamos de capacidades, nos referimos a la suma de dos o más volúmenes. Y entonces vamos a tener la capacidad inspiratoria, que corresponde al volumen de aire corriente, inspiración normal, más el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de aire corriente dijimos que era medio litro. El volumen de reserva inspiratorio es de 3 litros. Esta capacidad inspiratoria más o menos es de 3.5 litros. De 3.5 litros. Acá tenemos el volumen de reserva expiratorio, que más o menos es alrededor de 1 litro. Y vamos a tener el volumen residual, que ya hemos dicho que es de litro y medio. Litro y medio. Muy bien, entonces ya hemos visto esta capacidad inspiratoria. Ahora veamos otras capacidades. La capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y prácticamente uno podría decir que es el volumen del gas que queda en el pulmón después de una expiración normal. Es el volumen del gas que queda después de una expiración normal. Después tenemos otro término muy importante, la capacidad vital. La capacidad vital es todo esto. La capacidad vital es el volumen de gas que uno puede exhalar después de una inspiración máxima. Todo este volumen que yo puedo exhalar, después de una inspiración máxima, es lo que conocemos como capacidad vital. Le puedo decir a una persona, tome el aire lo más que pueda y ahora bote todo, elimine todo el aire, y lo que estamos midiendo es la capacidad vital. La capacidad vital, que más o menos es alrededor de unos 4 litros y medio. Finalmente tenemos la capacidad pulmonar total, que es lo que el pulmón puede tener al final. Estaría dado esta capacidad pulmonar total por la capacidad vital más el volumen residual. Más o menos son de 6 litros. ¿Cómo se determina esto? Sencillamente a través de la espirometría. Esa es la prueba que nosotros utilizamos a este nivel. La espirometría, que como ustedes ven, la persona primero se le dice que tome la mayor cantidad de aire, o sea, después de una inspiración máxima, después exhale todo el volumen de aire que puede. Todo este aire va a ir a la computadora. Eso es lo que se denomina la capacidad vital. La capacidad vital. Y en el caso de espirometría, términos que utilizamos. Vamos a partir al sujeto, le decimos, tome todo el aire que pueda, de una inspiración máxima, y ahora le decimos bote todo el aire, exhale todo el aire que pueda. En este caso ha exhalado más o menos 4 litros. Pues bien, acá nos interesa saber ciertos parámetros. Primero es la capacidad vital forzada, porque le hemos dicho, señor, tome aire todo lo más que pueda y ahora bote, exhale toda la cantidad de aire que pueda. Esa es la capacidad vital forzada, porque lo estamos forzando, es la capacidad vital que hemos mencionado. Pero nos interesa saber cuánto de todo este volumen de aire que he expirado, cuánto se ha eliminado en el primer segundo. Eso se llama volumen expiratorio forzado al primer segundo. Finalmente, todos estos valores los tengo que correlacionar con las tablas que nos dan los valores ideales. Son las tablas que nos sirven de referencia. Entonces vean ustedes que las pruebas funcionales, yo voy a determinar primero la capacidad vital forzada. En el caso anterior era de 4 litros, ¿no? Después me interesa cuánto es el volumen que se ha eliminado en el primer segundo. Y
El otro parámetro que me interesa, pero eso lo calculo dependiendo del género del paciente, de la talla y del peso del paciente, yo tengo que establecer la capacidad vital ideal. Eso se hace a través de tablas, pero eso actualmente ya viene prácticamente en estos equipos. Y esto ustedes lo van a hacer prácticamente en la parte práctica del curso. Y bueno, ¿nosotros qué debemos establecer? Debemos establecer dos relaciones. La primera relación, la capacidad vital forzada que el paciente desarrolla entre lo que sería lo ideal para ese sujeto, de acuerdo a tablas y parámetros establecidos. Si esa relación entre la capacidad vital forzada del paciente, entre lo ideal que debería estar haciendo, es por encima del 75%, decimos que es un patrón normal. Pero si es menor, decimos que es un patrón restrictivo. Es restrictivo. La jaula torácica no puede botar más cantidad de aire. Hay una restricción a la expiración. Nos habla de un patrón restrictivo. Y si en cambio la relación entre lo que yo boto en el primer segundo en relación a la capacidad del mismo paciente, entre la capacidad vital forzada del mismo paciente, si esa relación del BEF1 entre la capacidad vital del mismo paciente es mayor del 75%, decimos que es normal. Pero si esta relación del BEF1 entre la capacidad vital del paciente es menor del 75%, decimos que acá hay un patrón obstructivo. Significa que en el primer segundo no ha logrado botar más del 75% de su capacidad vital. No ha podido porque hay una obstrucción. Entonces tenemos dos patrones, los patrones restrictivos y los patrones obstructivos. Para ello se hace la prueba de la espirometría y hacemos estas dos relaciones, capacidad vital, el paciente en forma forzada entre lo que debería ser lo ideal para ese sujeto, que debe ser mayor del 75%, si no estamos ante un patrón restrictivo. La segunda relación, el BEF1 entre la capacidad vital forzada del paciente, que también debe ser por encima del 5%. Y si no lo es, decimos que hay un patrón obstructivo. Muchas gracias.